Bueno, hola, muy buenas tardes, noches. Bueno, somos Milciades y Pacuetia y Natalie Rojas. Yo soy estudiante de sociología de quinto semestre y bueno, vamos a presentar el tema, vamos a debatir el tema de la falta de empatía en el núcleo familiar. Le doy paso a Eh, Milciades para que se presente. bueno, sí, estimada compañera, mi nombre es Milcía Cuetia, de la zona Centro-Sur, Santander de Quilichao, y estudiante de Sociología de tercer semestre. Bueno, entonces, ahí iniciando con estos pasos de la universidad. Y como le dijo la compañera, el tema a tratar es la empatía familiar, ¿no? Sí, yo soy de Centro Sur Cali. Que se me olvidó decirlo antes. Bueno, pues entonces vamos a empezar con un poquito los puntos, ¿vale? Los puntos son, primero, tratar dentro del tema que se escogió, que lo escogimos en el foro entre Milciades y yo, fue tratar el tema que yo propuse en la tarea anterior y que fue esa falta de empatía en el núcleo familiar con respecto a mi abuelo que tiene 100 años y que pues expresa mucho siempre como esa necesidad de tener más compañía. Aunque a él no le falta, vive en su casa, no le falta comida, no le falta vestida, no le falta nada, pero pues obviamente todos estamos como metidos en nuestras cosas y nos cuesta mucho estar como, estar presentes allí con él para que él no se sienta tan solo. Entonces vamos a empezar hablando, los puntos que vamos a tratar hoy con respecto a esto es la globalización, la inteligencia emocional y cómo pueden intervenir los familiares que están en el extranjero, que también ellos sienten como mucha frustración, ¿no? Por no poder estar presentes. Entonces vamos a empezar hablando de la globalización. Bueno, la globalización para mí es un punto muy importante en este aspecto porque, como decía cuando empecé, estamos como metidos en un bucle, en una carrera de la rata que estamos todo el rato como que para tener éxito tenemos que estar súper ocupados, tenemos que madrugar, tenemos que comprar cosas que no necesitamos porque nos venden que nos hacen felices y que eso es el éxito y que eso está. Entonces yo me he planteado mucho eso, llevo muchos años como reflexionando sobre eso, sobre qué es el éxito, qué, qué hace que como que nos desconectemos tanto. Y lo hilo con este tema porque realmente si mi abuelo ahora siente esa falta de compañía, es realmente porque todos estamos con nuestras carreras, con nuestros trabajos, con nuestras familias, y nos olvidamos de lo realmente importante, no estamos en lo urgente y nos olvidamos que lo importante es la familia, ¿no? Y el estar como muy pendiente del abuelo y como somos tantos, incluso ni siquiera tenemos que dedicar muchísimo tiempo. Es como simplemente organizarse toda la familia y que el abuelo sienta esa compañía. No sé si tienes algo que Eh, aportar sobre eso, ¿no? pues sí, como tú lo dices, en este tema de la globalización que cada vez es más compleja, ¿no? Entonces, y como hay una película de Los dioses están locos, y él lo plantea, ¿no? Dice que entre la globalización más avanza, el mundo externo más avanza. Entonces, nosotros y nuestros hijos van a seguir preparándose, ¿no? Entonces, entre más estudiemos, más se hace complejo el vivir en este mundo, ¿cierto? Entonces, y eso nos pasa, y vivimos más ocupados y vivimos también sobre un tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando es a las 7 de la mañana, pues ya sabes que es hora de ir a trabajar. Cuando es a mediodía tienes un tiempo, un lapso de tiempo para tu descanso, y así ya sales tipo 4 5 otro 8 de la noche. Entonces, ese mundo de globalización hace que entres a esa rutina, ¿no? Entonces, y pues yo me baso en esa película donde dice que, pues, por ejemplo, los nativos, ellos no tienen horarios, no tienen, ¿cierto? No viven en ese mundo inmerso
de que no conocen el dinero, todo eso, entonces si tienen una unión familiar, entonces juegan con los niños, van a casar con los niños, entonces es una película muy chévere que se asemeja a esta parte que tú planteas, ¿no? Muy interesante, sí. Sí, porque realmente los nativos, como tú dices, o nosotros cuando éramos, o sea, cuando no estábamos metidos en todo todo este jaleo de la globalización, la civilización, estábamos conectados, ¿no? Con la naturaleza, con nosotros mismos. Siento que también hay una desconexión muy grande, porque es tú le preguntas a un niño de dónde viene un tomate y dice que el supermercado, o sea, no saben ni siquiera de dónde vienen todos los alimentos que se comen. Todo eso crea como tanta falta de empatía o sea, si ni siquiera sabemos de dónde vienen nuestros alimentos, y no nos han enseñado esas cosas, pues obviamente qué importancia le vamos a dar a la familia, ¿no? Siento que aunque parezca está rara, una conexión rara, está muy, muy conectada. Bueno, y tú planteabas también en el trabajo el tema de la importancia de la inteligencia emocional para los adultos mayores. Cuéntanos. Pues sí, en el tema de la inteligencia emocional lo plantea Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, ¿no? Donde ahí también hace mucho énfasis en la empatía, donde, por ejemplo, si manejamos bien la inteligencia emocional, pues podemos eh, ocupar ese espacio del otro que lo necesita, ¿no? Entonces, muchas veces, inclusive ahí lo plantea de que vivimos a veces, como tú pones en una problemática, que se están retirados de su abuelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, que he conocido personalmente donde el abuelo vive casi cerquita a unos, yo lo colocaba 1 kilómetro, a veces menos de 500 metros, y ni siquiera tiene esa familia, tiene esa empatía de sentir esa emoción de visitar al familiar, ¿cierto? Entonces, imagínate, o sea, porque no tenemos una inteligencia emocional bien estructurada, porque no nos estamos, como ya lo planteamos, estamos en ese mundo inmerso de la economía que necesita la plata ya y los demás, pues que se juegan, ¿no? Entonces, como en ese mundo, entonces, sí. Claro, pues lo entiendo a ustedes por la lejanía y todo eso. Entonces, pero como le digo, hay personas que lo tienen ahí al ladito, pero también tienen como a los Tampoco. adultos mayores abandonados, ¿no? Inclusive ni siquiera en una asistencia alimentaria que les dan, ¿no? Mm. Con lo que dices se me viene, por ejemplo, las diferencias culturales, ¿no? Por ejemplo, en Japón, los ancianos, ¿no? Las personas mayores que se jubilan y todo eso, y son unos maestros, o sea, son como lo más alto pues en el escalafón de familiar, o sea, son adorados, son respetados, nunca se van a una casa, a un asilo ni nada, o sea, son como parte fundamental del núcleo familiar porque son los que enseñan a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, y la diferencia, ¿no? De Occidente, que en Occidente los ancianos casi que estorban. O sea, es como yo tengo la experiencia de una familiar que es así, o sea, ella es muy linda y cuida mucho está siempre pendiente de todos los ancianos de la familia y todo, pero en el fondo es como un estorbo, como que le molesta, ¿me entendés? Entonces es muy triste porque esa persona tiene muchísima sabiduría y ni siquiera hasta los nietos o lo que sea, los bisnietos que van a verlo no le preguntan. Yo cada que voy le pregunto y lo grabo de que me cuente sus historias y es maravilloso escucharlo. Pero aquí en Occidente no, son como ya no son productivos, ya tales, incluso la misma familia los echa a un lado inconscientemente, ¿no? Precisamente por lo que estamos hablando, por la falta de empatía. Y claro, y Eh, como tú dices, o sea, en el libro lo plantea, ¿no? O sea, ¿qué tanto yo como persona puedo manejar la emoción, ¿cierto? Entonces, porque si yo no sé manejar la emoción, entonces inclusive a una vez le pasa, ¿no? Entonces uno llega a un momento como que uno se saturan los problemas por aquí, por acá, entonces uno como entonces, pero uno ya tiene un grado más de conocimiento de manejar las emociones, entonces uno logra controlarse, ¿no? Entonces, pero hay personas que no tienen
bueno, esa noción de esa inteligencia emocional de manejar las emociones más que todo. Entonces, claro, entonces cualquier cosa no les gusta, entonces ya se van desquitando con ahí con los mayores, ¿no? Entonces, o inclusive Mayor. con el que encuentres se van desquitando, ¿no? Ujú, ujú. Sí, pero como los mayores, igual que los niños, son tan vulnerables, muchas veces volcamos también nuestras frustraciones con, con los abuelos. Pues este tema que está muy, o sea, lo hemos reflexionado, ¿no? Muy profundamente por el tema de las conductas, ¿no? Que trabajamos todo este trabajo, las conductas prosociales que están como en relación con el altruismo, la solidaridad, ¿no? Están muy relacionadas con el altruismo, la solidaridad que hemos estado trabajando. Entonces, me parece como muy importante pues, que tratemos este tema. Y el último punto era la familia en el extranjero, ¿no? ¿Qué hacer o cómo pueden aportar las familias que no viven, que nosotros en Colombia pues tenemos como ese dilema, ¿no? O que como que es algo normal, ¿no? En las familias que siempre haya alguien de la familia que está en el extranjero. ¿Cómo crees tú que eso puede eh, cómo puede favorecer o cómo pueden ellos aportar desde la lejanía? Pues desde mi punto de vista he conocido casos, ¿no? Por ejemplo, que algunos se han ido hacia el extranjero, pero como lo planteaba ahí en el documento, es más cuestión de cómo cuadrar agendas, ¿no? Entonces, y cómo, inclusive cuando hablamos del tema de la globalización, ahí habla del tema cultural y el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, cómo hoy en día con toda la tecnología que hay, pues nos podemos conectar, ¿cierto? Nos podemos Ujú, conectar y hacer esa parte, que es algo fundamental y sensible. Por ejemplo, cuando tú con solo un gesto de llamar a una persona, decirle cómo está, cómo amaneció, con solo hacer una llamada, imagínate, o sea, la gratitud que se siente la persona. Ve ujú, así se acuerdan de mí, o sea, ¿cierto? Al contrario, que tú, por ejemplo, que nadie lo llame, pues ahí sí la persona pues va a quedar más frustrada, ¿cierto? Es como que no, como nadie lo quiere. Pero como digo, si los familiares todo el tiempo lo llaman, están pendientes, cómo está, entonces, por videollamadas, entonces, imagínate, con solo esa una llamada, como te digo, puede cambiar la mentalidad a la persona, ¿no? En el caso sería de tu abuelo, ¿no? Entonces, de esa forma sería el aporte que lo hagan, ¿no? Entonces, inclusive, por ejemplo, yo a veces te dice, no, pues yo voy a llamarlo todos los domingos, entonces tú ya sabes que todos los domingos el hijo pues lo va a llamar, ¿cierto? A tal hora, o los ujú, fines de semana lo va a llamar, entonces, y siempre va a estar esperando esa llamada, ¿cierto? ujú. Sí, yo creo que eso es muy importante, como porque los adultos mayores se vuelven muy rutinarios, ¿no? Como los niños. Tú lo decías en el documento que los adultos los adultos mayores vuelven a ser niños, ¿no? Generan Claro, como sí, de vuelta. esa actitud de niños. Entonces, ni siquiera tiene que ser que estén llamando todos los días, que uno sabe que uno está trabajando, que llega cansado, que a veces tal, pero decir todos los domingos o todos los sábados o tal día, y ellos ya eso les hace tener esa esperanza, ese esperar ese momento en el que van a hablar con su familiar. Entonces, sí, yo creo que esa aportación es muy importante para ellos, que cojan esa rutina y que los familiares que están en el extranjero les puedan hacer cada cierto tiempo, regularmente, una llamada, una videollamada, que ahora además metemos todo este tema de las TIC, que también estamos trabajando en otras asignaturas, que ahora ya es como podemos acercarnos, podemos tener mucha más interacción con las personas que no viven en el mismo territorio, ¿no? Sí, por Bueno, ejemplo, entonces, conozco dime. otro caso, que por Ujú, ejemplo había pues acá donde yo vivo, ¿no? Había ya una mayora que ya tenía casi iba a cumplir los 100 años, ¿no? Entonces, sí, pues me decía el hijo que ellos, por ejemplo, los de 31 de diciembre, todo el mundo pasaba cada uno en su familia, así. Entonces llegó un momento en el que él dijo, no, pues vamos a visitar a nuestra madre y que los nietos conozcan a la abuela. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo de cada 31 de diciembre.
hacer una comida ahí con donde la mamá, ¿cierto? Claro, y entonces es una familia numerosa y claro, hicieron la primera, en la primera llegaron poquitos, pero ya fue una tradición que se hizo todos los, Construyendo. cada 31 de diciembre, entonces hacer una comitiva con toda la comunidad, inclusive ya hasta la comunidad participa en eso, pues eso fue muy chévere y claro, y él decía, pues es bueno visitar así en vida que ya cuando están en un ataúd se van con un ramo de flores, que es totalmente diferente, ¿cierto? Claro, Entonces, y eso es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, como programar también una fecha especial donde todos, eh, se aunque sí es reúnen. cuesta para la Sí, gente, es se tomar, reúnen, es fundamental. tomar conciencia, es como lo que yo veo, ¿no? Por ejemplo, a este chico que tú cuentas tomó conciencia, o sea, se dio cuenta, no paró el piloto automático en el que estamos y dijo, aquí tenemos que hacer algo, somos familia numerosa y mi mamá pasa sola a los 31 de diciembre, entonces, muy importante. Entonces, bueno, eso sería una parte del siguiente punto, que son las soluciones, ¿no? Por Sí. ejemplo, una solución es esa, es hacer partícipe de las reuniones familiares, aunque uno sabe que los viejitos pues van más despacio, que hay que recogerlos, que hay que llevarlos, que hay que tal, pero pues el hacerlos partícipes, ellos también se van a sentir queridos, se van a sentir, sí, respetados, ¿no? Y validados, que es muy importante para nosotros como seres humanos sentirnos validados. ¿Nos quieres comentar alguna otra de las soluciones que expusimos en el trabajo? Pues en cuanto a soluciones y en el tema de acciones, se puede decir que hay varias, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, planteamos varias. hay varias soluciones y acciones que se pueden hacer en este contexto. Por ejemplo, una solución de esa sería también, como ya decía, establecer calendario de visita, que ya lo hablamos, ¿no? Entonces, Ujú, lo dice hacer reuniones también, eso también ya lo hablamos. Y también sería, y como lo dice en la misma globalización, la tecnología, ¿no? Hacer más uso de la tecnología también. ujú. Inclusive hoy en día que estamos hablando ya del metaverso, ¿no? Entonces, que es algo que a futuro se está planteando, ¿no? Entonces, en este mundo globalizado. Entonces, por ejemplo, ya a futuro, ya, o sea, una reunión que tú te imaginas estar desde el otro país, sentirse como si estaras aquí, ¿no? Entonces, la tecnología a futuro nos va a permitir, o sea, conectarnos más, ¿no? Claro, Eh, en, sí, claro, esa es en esa una. parte. Ujú. Mm, Otra, yo pues creo esa, dime, sí, dale. que el tema de las reuniones que hablamos, que es una solución, el organizar reuniones, coordinar con la familia reuniones en casa del abuelo, por ejemplo, reuniones pueden ser, o sea, muy informales, que cada uno lleve alguito, uno lleve el pan, otro hacemos café, otro lleva no sé qué, y nos reunimos unos cuantos y que siempre hayan niños, los niños. Me parece súper importante que hagamos también partícipe de estos, de estas reuniones y estos compromisos, ¿no? A los niños, porque lo decía uno de los autores que estudiamos, que no recuerdo ahora mismo la bibliografía, pero ahí está en en el trabajo que presentaremos, que la empatía no se enseña como tal. Tú no puedes decirle a una persona, tienes que hacer esto y esto y esto, y eres buena persona y eres no sé qué. Sí, lo puedes hacer, pero no va a calar lo suficiente. Realmente la empatía se gesta y se nace y es como algo intrínseco en el ser humano cuando ves que tu familia se está reuniendo para apoyar al abuelito, para acompañarlo, cuando ves que las familias están tomando decisiones, están organizándose para que el abuelo esté siempre acompañadito, no sé qué, están visitando, o sea, el hacer partícipe de los niños va a hacer que en un futuro todo esto también se vaya modificando y que ya no, de pronto no haya que hacer un protocolo como ahora lo estamos pensando, sino que como pasa en Oriente, eh, los abuelos ya culturalmente son parte súper importante de su cultura, ¿no?
y pasan a otro estado, que es el de enseñar a las nuevas generaciones. Entonces creo que lo del Pero tema de los sí, niños es súper importante. claro, como tú dices, o sea, y eso es lo que, como tú lo planteas, la empatía no se aprende, no sé que ya uno lo toma, ¿no? Y por esa parte también, cuando no hay la empatía, pues hay una desconexión total, ¿cierto? Entonces, no, muchas veces no decimos, pues es él allá, yo no tengo nada que ver ahí, ¿cierto? O no tenemos nada que ver ahí, Ujú, esa parte. Entonces, y pues uno ya cuando conoce estos temas, por ejemplo, la empatía, entonces, que es ponerse en el lugar del otro, uno, uno inclusive mira, ¿no? ujú, Y han habido experiencias y por eso muchas veces uno cuando conoce esos problemas así, uno dice, no, es que hay que ponerse en el lugar del otro. Pero hay personas que no tienen esa emoción y esa inteligencia y tampoco esa ujú, empatía, entonces les da igual, ¿cierto? Entonces, inclusive cuando tú tienes algún problema, alguna dificultad, entonces, por ejemplo, te tiran muy duro, ¿no? Entonces, pero como uno dice, la vida da tantas vueltas, entonces que en cualquier momento te va a tocar a ti, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno se pone a reflexionar, entonces, bueno, sí, entonces ahí donde ya uno entra a la reflexión y ya dice, sí, entonces como que ahora en adelante ya trato de no, cuando veo algún problema de alguna persona, no, tratar de no generar más discusiones, ¿no? mm. Sí, totalmente, totalmente. Es súper importante. Bueno, pues creo que aquí ya culminamos nuestro debate. Muchas gracias a nuestra tutora que estuvo ahí atenta en el foro. Y gracias a ti, Melciades, pues, por tu rapidez en responder, por haber hecho este trabajo en conjunto. Y nada, muchas gracias. Igualmente a ti, muchas gracias y al tutor también. Pues ahí he estado al pendiente de seguir porque digo, soy en el tercer semestre ya a puertas del cuarto, ahí vamos en el programa de sociología, que es algo, y a mí me gusta bastante investigar, ¿no? Entonces, Sí, a mí también. me gusta esa parte, pues, y como decía, en la actualidad, pues soy, yo hablo la lengua materna del pueblo Nasa, entonces, sí, soy profesor Ay, qué de lengua, lindo. entonces, Ay, qué ahí lindo. he creado metodologías, materiales y en ese contexto. Súper, súper. Bueno, Milciad, muchas gracias. No te vayas a ir, voy a dejar de grabar. Gracias. Bueno, perfecto.